Hace apenas unos meses, decir que Moisés Caicedo era el mejor futbolista ecuatoriano del mundo no generaba ninguna discusión. Era el orgullo del país, el jugador más caro de nuestra historia, campeón con el Chelsea, elegido entre los mejores mediocampistas de la Premier League y el hombre que todos señalaban como el gran líder de la selección en el Mundial 2026. Pero hoy todo cambió. Ahora miles de ecuatorianos lo critican, lo cuestionan e incluso muchos aseguran que ya no merece ser el capitán de Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Cómo un jugador que era considerado un héroe terminó convirtiéndose prácticamente en el villano de toda una nación? Hoy vamos a analizar por qué Moisés Caicedo pasó de ser el futbolista más querido de Ecuador al más resistido después de un mundial. La realidad es que antes del torneo las expectativas eran enormes. Ecuador llegaba con una generación que muchos calificaban como la mejor de toda su historia. William Pacho brillaba en Europa, bicampeón de Champions. Piero Hincapié seguía consolidándose entre los mejores defensores jóvenes del mundo, campeón de la Premier League, y por encima de todos aparecía Moisés Caicedo. Él era la gran esperanza. Si Ecuador soñaba con hacer un mundial histórico, gran parte de esa ilusión pasaba por lo que pudiera ser el mediocampista del Chelsea. Pero el mundial fue completamente diferente a lo que todos esperaban. Ecuador nunca terminó de convencer. El equipo mostró muchas falencias y sobre todo los jugadores llamados a marcar diferencias estuvieron muy lejos de su mejor nivel, y entre todos ellos el nombre que más decepcionó fue el de Moisés Caicedo. Durante el torneo nunca logró imponer ese dominio que demuestra cada fin de semana en Inglaterra, no controló los partidos, no apareció cuando el equipo más lo necesitaba y tampoco transmitió ese liderazgo que muchos esperaban ver de la gran figura de la selección. Mientras en el Chelsea parecía capaz de dominar cualquier mediocampo del mundo, con Ecuador dio la sensación de ser un jugador completamente diferente. Por aquí empezamos ya con los problemas, porque en el fútbol las figuras siempre reciben los mayores aplausos cuando las cosas salen bien, pero también son los primeros en recibir las críticas cuando todo sale mal. Moisés era la gran estrella de esta selección y por esa misma razón terminó siendo el principal señalado tras la eliminación. Las redes sociales se llenaron de comentarios asegurando que con el Chelsea sí juega a su máximo nivel, pero que con Ecuador desaparece. Otros comenzaron a cuestionar su actitud, diciendo que nunca asumió el liderazgo que debía tener el capitán dentro de la cancha. Incluso hubo quienes afirmaron que el peso de representar al país le quedó demasiado grande. Pero aquí también vale la pena hacerse una pregunta: ¿realmente toda fue la culpa de Moisés Caicedo? La respuesta es sencilla: no, porque Ecuador fracasó como equipo. Hubo errores tácticos, bajo rendimiento de varios futbolistas y momentos donde prácticamente nadie estuvo a la altura. Sin embargo, cuando eres el mejor jugador del país, las exigencias también son diferentes. A los grandes futbolistas se los recuerda justamente por aparecer en los momentos más difíciles, y eso fue lo que Moisés no consiguió hacer durante la Copa del Mundo. Por eso hoy la percepción cambió tanto, no porque la gente haya olvidado todo lo que hizo antes, sino porque el último recuerdo que quedó fue el de un mundial donde el futbolista que debía cargar al equipo nunca logró marcar diferencia. Ahora, si esto significa que Moisés Caicedo dejó de ser un gran jugador, absolutamente no. Sigue siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo y seguramente continuará brillando en Europa, pero el fútbol de selecciones es diferente. La hinchada no mide solamente el talento, también mide el impacto, el liderazgo y la capacidad de responder cuando el país entero deposita sus ilusiones sobre tus hombros. Hoy Moisés vive el momento más complicado de su historia con la selección ecuatoriana. Pasó de ser el héroe que todos admiraban al jugador más criticado del país. Sin embargo, el fútbol siempre da revanchas. Una gran eliminatoria, una Copa América o incluso el próximo Mundial pueden cambiar completamente esta historia. La pregunta es si Moisés Caicedo será capaz de recuperar el cariño de toda la afición, o si este mundial marcará para siempre un antes y un después en su relación con el pueblo ecuatoriano. ¿Tú qué opinas? ¿Las críticas contra Moisés Caicedo son justas o Ecuador está siendo demasiado duro con su mejor futbolista? Déjamelo saber en los comentarios.